Lo hizo la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y en esta oportunidad se analizan los desafíos que aún afrontan algunos países latinoamericanos para garantizar los derechos de miles de víctimas de dictaduras y otros conflictos internos. El informe El Derecho a la Verdad en América hace referencia a las obligaciones que los estados tienen para garantizar este derecho con miras al establecimiento de estándares para consolidar y mejorar la legislación, las políticas y las prácticas de los países de la región en esta materia. En nuestros estudios en Nueva York queremos saludar a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista y ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Bienvenido, señor Aguiar. Comienzo preguntando, ¿hay un patrón en América Latina que esté llevando a los gobiernos a negar el acceso a la verdad? Bueno, grato placer saludarle. Efectivamente, desde el mes de agosto de este año, en un informe que apenas se hace público en los días recientes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acaba de expedir un informe sobre el derecho a la verdad. Este es un tema de vieja data, de hace varios años, que ha sido tratado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y mediante el cual se ha llegado a la conclusión de que en toda democracia la sustancia, lo sustantivo es el respeto y la garantía de los derechos humanos. De donde, si ocurre una violación, y sobre todo en los casos de violaciones graves, masivas y sistemáticas, el primer derecho que surge en el camino en favor de la víctima, de los familiares de la víctima e incluso de la opinión pública democrática es el derecho a la verdad, el derecho a la información, el derecho a saber del Estado cuáles fueron las razones y las circunstancias dentro de las cuales ocurrieron esas violaciones graves. En segundo lugar, es el derecho a que la Administración de Justicia se pronuncie sobre esa materia y llegue a una verdad judicial. Y es también un derecho que tienen esas víctimas y esos familiares de las víctimas a la reparación. Y la reparación no es solo una reparación de orden moral o material que cabe y vale dentro del sistema interamericano de protección de derechos humanos, sino sobre todo el derecho del país, el derecho de las familias, el derecho de los afectados a saber la verdad. O sea, no hay posibilidad de hablar de democracia dentro de un régimen en donde la mentira se instala como política de Estado. Señor Aguiar, la impunidad es un tema constante en este informe. ¿Cree que tiene algún destinatario en particular? Mire, yo creo que el informe tiene una doble orientación, a pesar de que, repito, es un informe recientemente publicado, pero que es expedido o autorizado por la Comisión Interamericana en fecha reciente. Y yo me atrevería a decir que el hecho de que surja en este momento tiene una suerte de destinatario inmediato, y es el gobierno de Colombia. Entre otras cosas porque están embarcados, montados sobre un esfuerzo para lograr unos acuerdos de paz, pero la regla dentro del sistema democrático y dentro de lo que es el respeto y la garantía de derechos humanos es que no es negociable, vale decir, no vale ni siquiera la opinión de las mayorías democráticas para tratar de acallar o eliminar el derecho de la sociedad, de la familia y de las víctimas a la verdad, vale decir, a que se sepa qué ocurrió, cómo ocurrió y quiénes fueron los responsables de esas violaciones. Entonces, obviamente que el primer mensaje está allí, dirigido al gobierno de Colombia. Está bien y obviamente se está en una situación de aceptación en cuanto a la necesidad y urgencia de la paz. Pero la paz no puede ser a costa de la democracia, no puede ser a costa del Estado de Derecho, no puede ser a costa de las violaciones de derechos humanos ocurridas. Pero hay un segundo destinatario, porque el informe habla no solo de la situación de determinados países en los cuales hay situaciones de violencia interior, han salido de procesos dictatoriales y pasan a regímenes democráticos, sino que habla justamente de la emergencia de gobiernos autoritarios. Ya sabemos qué nombres o apellidos se les pueden poner: Venezuela, Ecuador, Bolivia, por lo pronto, en donde están ocurriendo violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos.
En el caso de Venezuela, bueno, apenas en las últimas horas, la muerte inexplicable, ya de 33 y van hacia un número de casi medio centenar de muertos en una cárcel, envenenados según las noticias de prensa que tenemos a mano. El encarcelamiento masivo de opositores mediante una criminalización de la violencia que se hace sistemática. Más de 2.000 estudiantes jóvenes y opositores democráticos que desde febrero de este año han sido sometidos a procedimientos judiciales. Y tras toda esta circunstancia, una suerte de manto de impunidad, pero a la vez de manto de oscuridad, porque no hay acceso a la información. Y aquí lo central, cuando se habla de derecho a la verdad, estamos hablando de libertad de expresión, de derecho al acceso a la información que reposa en manos del Estado. El derecho de la sociedad a saber lo que maneja el Estado y la información de la que dispone el Estado. Y luego, obtenida esa memoria histórica, y por eso la importancia de las comisiones de la verdad en este tipo de situaciones, el lograr que los jueces declaren la verdad judicial. Y si posible, la reparación en beneficio de las víctimas sea que ellas conozcan la verdad de lo ocurrido. Y esto creo que es esencial en este momento y en estas circunstancias que vive América Latina. Señor Balaguiar, ¿qué alcance puede tener un informe como este publicado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos cuando hemos visto que se ha hecho caso omiso a recomendaciones de otras instituciones como la ONU, por ejemplo? Mire, es que depende del tipo de actitud que uno asuma frente a este tipo de realidades. Si uno parte de la idea de que tenemos jueces venales y por ende no acudimos a la administración de justicia, o de que tenemos policías corrompidos y por ende no buscamos la protección judicial, eso llevaría a las sociedades a la renuncia de lo que es esencial, a la renuncia a su propia dignidad, del derecho a reclamar los derechos. Y yo creo que hay una pedagogía democrática que obliga a toda persona, por respeto a sí misma y a su dignidad, el mantener las reclamaciones de forma sostenida. Yo siempre he puesto un ejemplo que es importante. Cuando yo fui juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en tiempos del gobierno del señor Fujimori, él amenazó a la Corte Interamericana, dijo que no cumpliría las sentencias dictadas por ese organismo judicial interamericano. Efectivamente así lo hizo, pero como los estados permanecen y los gobiernos cambian, cuando el señor Fujimori salió del poder y ingresó a la presidencia de transición provisional Valentín Paniagua, su primera decisión fue ordenar el cumplimiento de todas esas decisiones con relación a las cuales existía una mora. Así que yo creo que el hecho de que determinados gobiernos no cumplan no debe hacernos olvidar que quien está obligado a respetar y garantizar esos derechos en sede judicial, respetando la libertad de expresión y de información para que se conozca la memoria histórica y se eviten con ello violaciones de derechos humanos, la obligación es del Estado. Los gobiernos tienen que respetar esto, pero si los gobiernos no respetan, repito, el Estado permanece y los gobiernos cambian. Ahora, ¿por dónde empezar para generar un cambio en la región que permita que el acceso a la verdad sea considerado como un derecho en América Latina? Mire, yo creo que la pedagogía tiene que comenzar por parte de los presidentes y gobiernos que se dicen y se consideran presidentes democráticos. Porque lo que hemos visto lamentablemente en el curso de los últimos años es que cuando de repente algunos gobiernos de la región atacan de manera inmisericordia al sistema interamericano, sea la Comisión, sea la Corte Interamericana, o encuentran que hay gobiernos que incurren en violaciones masivas y sistemáticas de derechos humanos, un conjunto de presidentes que se dicen democráticos simplemente voltean la cara como para no mirar ese tipo de realidades. Yo creo que el compromiso con la democracia no es solo un compromiso que tiene cada presidente dentro de su propia realidad política y nacional, sino que la democracia constituye una suerte de derecho humano, es lo que se llama la suma total de los derechos humanos, que hacen parte de la filosofía que le da vida
y razón de ser al mismo sistema interamericano. Eso viene siendo así desde la Segunda Guerra Mundial, en donde se aceptó que la única limitante que se puede establecer a la soberanía de los estados es aquella que hace relación directa con el respeto a la dignidad de la persona humana. Si eso no lo entienden los presidentes democráticos, menos les podemos pedir respuestas positivas a quienes están hoy en día fungiendo como nuevos autócratas o dictadores del siglo XXI. Quiero agradecer a Asdrúbal Aguiar, abogado constitucionalista, ex magistrado de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, por acompañarnos estos minutos en la tarde, sobre todo por estar en nuestros estudios en Nueva York. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias.